Saludos desde la Ciudad de México, desde el set de mi colega Carmen Aristegui en esta serie de 8 programas especiales que hemos venido a realizar a esta hermosa capital. Soy Ismael Cala, bienvenidos a @CalaCNN, @Cala, nuestras cuentas oficiales en Twitter y también con esas claves nos puede encontrar en Facebook. Hoy tengo una hora de colección, de seguro, de esas conversaciones que nunca se borrarán en mi memoria. Porque Elena Poniatowska Amor está con nosotros. Bienvenida, Elena. Un gustazo tenerte en el programa. No, muchas gracias. Me da mucho gusto. A mí también. Yo le invito a que escuchemos juntos esta reflexión, que es tradición al inicio del programa, y a partir de ahí conversemos. ¿Le parece? Me parece muy bien. Muy bien. Y la reflexión tiene que ver con nuestros nombres. Porque la verdad yo no sé si usted se ha puesto a averiguar qué significa su nombre, a no ser que haya sido un engendro de sus padres, que es muy común. Que pongan parte del nombre del padre, de la madre, y formen algo, y ahí el origen ya lo sabemos. Pero muchas veces, aunque parezca una simple coincidencia, los nombres suelen parecerse muchísimo a nuestras personalidades. Algunos tienen un significado propio y casi siempre se asemeja a la persona. Por ejemplo, dicen que los Valentín o Valentinas suelen ser aguerridos, valientes, francos y fuertes. Hay una de mis productoras que se llama Sandra Figueredo, y Sandra significa la protectora. Yo creo que es verdad, porque ella siempre está tratando de cuidar y proteger que el programa salga con una excelente calidad. De hecho, Ismael en hebreo significa Dios escucha. Y cuando yo dije eso, dije, bueno, qué coincidencia que ahora me pagan por escuchar, y que siempre digo al final del programa, el secreto del buen hablar es saber escuchar. El de nuestra invitada, Elena, en griego averiguamos y significa luz brillante como el sol, o algo así como bella como el sol. Y yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿el significado de su nombre define su personalidad? ¿Ya le pasó por la mente incluso averiguar de dónde viene? ¿Cómo escogió el nombre de sus hijos? Si es que tiene hijos y si es que le permitieron escogerlo a usted. En cambio, le pregunto, ¿le gusta su nombre o no le gusta su nombre y alguna vez pensó en cambiárselo? Vamos a entrar con este tema conversando con Elena, que además es un nombre bastante mitológico, ¿verdad? Y le pregunto, Elena, ¿le gustó siempre su nombre? Sí, me gusta mi nombre porque es el de mi abuela, Ajá. de mi abuela materna, y es el de una tía que tuve, que le decían Bichette, que en Francia, en francés quiere decir venadito, y es el nombre también mi abuela paterna, así que sí, sí me gusta. Pero ese no es su único nombre. Yo quiero que usted me diga todos los nombres que tengo yo anotados acá y que me encantaría escucharla pronunciarlos en francés. ¿Cuál es su nombre completo? ¿En francés? Sí. Hélène, Elisabeth, Louise, Amélie, Paula, Dolores, Amor. ¿Poniatowska? Poniatowska, porque Amor. El sexo en polaco de las mujeres y en ruso, Sí. las mujeres son A y los hombres son I. Dostoyevsky también en ruso. Claro. En los idiomas eslavos el sexo Va en la terminación. Va en la terminación del apellido. Qué bien. ¿Algún documento de usted tiene todos estos nombres y apellidos o ya se los fue eliminando poco a poco? No, yo nada más me quedé con Elena. Elena. Pero hace mucho, tengo 81 años, así que se imagina. Hace muchos años creo que todavía se quedó Elizabeth, que es Isabel finalmente. Sí, y bueno, yo pienso que mucha gente ya conoce que usted tiene una descendencia real, pero quizás es sorpresa para muchos otros que no lo sabían, y que usted nació siendo una princesa con un título real, que su padre fue descendiente de la familia del rey Stanislao II Poniatowski de Polonia. Bueno, es que fue el último rey de Polonia, Stanislao Augusto Poniatowski, y nosotros descendemos de esa familia, de los Poniatowski. Entonces por eso tenemos ese título. Pero no es un título, hay títulos que se van como haciendo más chiquitos. Ajá. Empiezas siendo príncipe y luego eres duque, archiduque, y luego creo que conde, vizconde ya no vale la pena. Pero como es familia real, como fue rey Poniatowski, entonces tenemos el título.
de príncipes. Y por la parte mexicana, por la parte de su familia. Esa es la parte polaca, francesa, exacto. Finalmente, porque todos los Poniatowski se fueron de Polonia, fueron expulsados de Polonia, porque fue el último rey de Polonia, Poniatowski, y todos nos fuimos a Francia, y por ejemplo, Michel Poniatowski fue secretario de gobierno de Valéry Giscard d'Estaing en París hace ya varios años. ¿Cómo marcó a su familia la Segunda Guerra Mundial? Bueno, mi madre decidió venir a México con mi hermana y conmigo en 1942, entonces probablemente si no hubiera habido guerra nos hubiéramos quedado en Francia, pero mi madre era mexicana, su madre estaba aquí en México, entonces decidió traernos a nosotros. Y es cierto que su familia también, por parte de su madre mexicana, la familia Amor, ya era como una especie también de perteneciente a la realeza mexicana. Se fueron con Porfirio Díaz, vivieron en Biarritz. Y nosotros cuando llegamos a México nos querían poner en cuarentena en Cuba. ¿Ah, sí? En Triscornia, en una isla, porque era un barco que se llama el Marqués de Comillas. Y mi madre dijo, no le pueden hacer eso a una princesa. Entonces nos llevaron a la playa. Y fuimos a la playa a nadar, me acuerdo, y también les salvó la vida de una mujer que estaba embarazada. ¿Siempre su madre usaba lo de princesa o solo en ese título para evitar la cuarentena? Yo creo que lo usó en esa ocasión. No era nada chocante, era muy linda. ¿Pero le hacía ilusión a usted considerarse y sentirse princesa? Pues yo nunca tuve mucha conciencia de eso. En México es una república, bueno, en Francia también es una república, y nunca... Quienes se fijan mucho en eso son las secciones de sociales de los periódicos, que también se iniciaron en Cuba, que son así medio cursis, así, ¿no? Y que les gusta mucho eso. Pero en México hubo una época en que era muy importante, o sentían que era muy importante tener un título. Por ejemplo, habría una devoción enorme por los grandes de España, y muchos iban por un título a España. Su llegada a México, ¿cómo usted vio a México cuando llegó? Y cuénteme si es cierto que leí que aprendió español por las muchachas del servicio de la casa. Sí, claro. Sí, nosotros Lolo nos metieron en una escuela en que se cantaba God Save the Queen en inglés, y luego era una escuela inglesa, y después el español lo aprendimos con las nanas. Y yo hablé español hasta muy tarde, decía vide, yo vide, en vez decía yo vi, y decía mucho, la fecha me cuesta mucho trabajo decir ciudad, siempre digo ciudad. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí, todavía. Digo un montón de cosas muy mal dichas. ¿Cómo entonces, digamos, aprendiendo el español de esa manera, surge la pasión por las letras, por la literatura, por escribir? Bueno, yo creo que surge por hacer algo, ¿no? Yo era lo que se llama una niña bien. Entonces, una niña destinada pues, a casarse, a tener hijos. Me casé y tengo hijos y tengo 10 nietos. 10 nietos. Pero yo quería hacer algo más, nada más que no sabía, nada más. Bueno, no sabía muy bien qué. Usted dice que a cada uno de sus nietos le va a dedicar una obra, ¿es cierto? Sí. ¿Y por dónde va en ese empeño? ¿Cuántas? Pues tengo ahorita, bueno, a partir del momento en que lo dije, nada más se lo he dedicado a 2, entonces me faltan otros 2. Me faltan otros 8. Sí. ¿Y piensa, ya tiene en mente las próximas? Sí, ya tengo muchos libros en el tintero. Qué bien. ¿Cómo uno encuentra tanta inspiración? ¿Dónde el escritor, porque muchos que escuchamos hablar a los escritores dicen que existe eso que llaman el writer's block, ¿verdad? Donde un escritor se le queda la mente en blanco. ¿Cómo es el proceso de escribir para Elena Poniatowska? ¿Hay un ritual? ¿Hace lo mismo que hace Isabel Allende, que cada 8 de enero creo que es la fecha en que se obliga a comenzar un nuevo libro? ¿Cuál es el proceso suyo? No, en primer lugar yo soy periodista, entonces no tengo tanta pretensión de esperar que lleguen las musas, ¿no? Soy periodista, estoy acostumbrada a escribir incluso una redacción. Antes se oía muchísimo el tecleado de la Remington, el ruido
en todas las redacciones. Luego tenía yo un jefe de redacción, otro de información, que me decían, apúrate, apúrate, tú eres la última, ya todos se entregaron. Eso es una escuela, y es una escuela en contra de la vanidad. Claro. Y claro, después al día siguiente te quedas así, dices, ay, me pudo salir mucho mejor, ay, se me fue esto, se me fue el otro. Pero de todos modos es un entrenamiento fabuloso. Y yo soy de veras periodista desde 1953 para 2013, ¿cuántos años? 60 años. ¿No? Increíble, pero lo interesante es que yo leí que usted no soñaba con ser periodista, de hecho quería ser monja. Bueno, yo estuve en un convento en Filadelfia, en Torresdale, y entonces todo el día rezaba y me daba golpes de pecho y quería, sí, pensaba que lo mejor que me podía suceder era eso. ¿Qué le cambió el rumbo? Pues me vine a México después y luego ya mi hermana se casó con Pablo Aspe y luego ya se me olvidó. ¿No? ¿Por cuánto tiempo estuvo en el convento? Estuve 4 años, pero chiquita. Era un convento donde te enseñaban a rezar. Recé muchísimo. Yo ya recé para toda mi vida, para ¿Cierto? usted y para mí. ¿Pero todavía sigue rezando algo o ya no? Pues poquito, pero Poquito. vivo al lado de una iglesia, una capilla del siglo XVI. Me podría yo llevar mi cama ahí. Así que recibo todas las bendiciones de todos los que siempre van siempre las mismas gentes a la iglesia a las 7 de la mañana, 4 beatas, un viejito, así. Elena, Siempre. es increíble hablar del legado y de la influencia que usted ha tenido en muchas generaciones, ¿verdad? Que ya le han seguido escritores jóvenes, hay un premio de literatura en su nombre. Y me pongo a pensar, ¿cuál fue esa primera gran entrevista de tantas que usted ha dejado para la historia, con esas personalidades donde usted dijo, wow, he logrado algo que para mí nunca va a borrarse en la memoria? ¿Quién fue ese gran personaje, el primero que recuerda? Bueno, el primero que recuerdo con mucho cariño, porque después nunca lo dejé de ver, es Luis Buñuel. Porque Buñuel, fuimos juntos a la cárcel a ver un preso y ahí comprobé su bondad. Llevaba solo una cajetilla de cigarros, la repartió y me dijo, ay, pero ¿por qué no me dijiste? Hubiera yo traído un cartón. Y además trataba muy bien a los presos. Comimos allí un caldo, había un hueso enorme en mi caldo, entonces un preso metió así la mano, se llaman los presos reincidentes, se llaman conejos. Entonces un conejo metió la mano, sacó el hueso y yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Y al rato me trajo una virgencita de Guadalupe que él había esculpido en el hueso. Todo eso delante de Buñuel, entonces nos acercó mucho la relación. También fuimos a la crujía de los homosexuales, que curiosamente se llamaba La Jota, y ese día todos les habían obligado se vestían de mujer, a lavarse la cara, y a uno que no quiso, que estaba maquillado, se la lavaron con un ladrillo. Wow. Entonces estaba ensangrentado. Entonces Buñuel le dijo, hay que obedecer, hay que obedecer, hay que hacer fajina, no tiene usted que estar encarcelado. Tenía como una calidad humana Buñuel que yo no le vi.